Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. Dicen que hay relojes que marcan la hora del mundo y otros que marcan el tiempo del alma. Yo nunca creí en eso, hasta que heredé el reloj de mi abuelo. Era un reloj de bolsillo, de esos antiguos, con tapa grabada y agujas que parecían bailar lentamente sobre el fondo de nácar. Tenía el sonido más hipnótico que había escuchado nunca. Tic-tac, tic-tac. Era casi un suspiro del tiempo. El reloj llevaba años guardado en una caja de madera, junto con algunas cartas, una llave sin cerradura y una fotografía en blanco y negro. Mi madre me lo entregó cuando él murió. Dijo que siempre había querido que yo lo tuviera. Aquella noche lo puse sobre la mesita de noche, sin darle demasiada importancia. Pero a medianoche, el tic-tac se detuvo. Desperté sobresaltado. Encendí la lámpara, lo tomé entre mis manos y vi que las agujas estaban quietas. Marcaban las 12:03 exactos. Pensé que simplemente se había dañado. Lo curioso fue que, al volver a dormirme, tuve un sueño tan vívido que al despertar me costó recordar qué era real y qué no. Y cuando abrí los ojos, el reloj había vuelto a moverse. No le di importancia al principio, pero la noche siguiente ocurrió otra vez. El tic-tac se detuvo justo cuando me quedé dormido, y al amanecer las agujas volvían a avanzar. Era como si el reloj esperara que mis párpados se cerraran para dejar de medir el tiempo, como si, de alguna manera, entrara conmigo en los sueños. Empecé a obsesionarme con eso. Lo observaba durante horas, intentando entender qué tenía de especial. Le di cuerda, lo limpié, lo desmonté con cuidado, pero no tenía ningún mecanismo extraño, nada fuera de lo normal. Hasta que empecé a notar algo distinto. Cada vez que despertaba de un sueño, el reloj marcaba una hora diferente. No la real, sino otra. A veces las 3:20, a veces las 4:05. Pero cuando comparaba con el reloj del móvil, siempre había pasado menos tiempo del que indicaba. Era como si dentro de mis sueños el tiempo corriera más rápido o más despacio, como si el reloj midiera una realidad paralela. Comencé a anotar las horas cada mañana. También lo que recordaba de mis sueños, y poco a poco empecé a notar un patrón. Cuanto más feliz o tranquilo me sentía en el sueño, más despacio parecía avanzar el reloj. Pero si soñaba con algo triste, con pérdidas, con miedo, el tiempo se aceleraba. Era como si aquel objeto antiguo tuviera alma, como si percibiera mis emociones y las tradujera en segundos. Una noche soñé con mi abuelo. Estábamos en su taller, el mismo donde solía reparar relojes. Él estaba sentado frente a la mesa, girando una diminuta rueda dorada entre los dedos. Me miró sin sorpresa, como si me esperara desde hacía mucho. «El tiempo no se mide», me dijo, «se siente». Le pregunté qué quería decir, pero él solo sonrió. «Cuando sientas que el reloj se detiene, no tengas miedo. Significa que por fin estás viviendo lo que no te atreves a soñar». Desperté con lágrimas en los ojos, y efectivamente el reloj estaba detenido otra vez. Pero esta vez marcaba algo distinto. Las agujas formaban un pequeño símbolo, casi perfecto, como si señalaran no una hora, sino un instante. Ese día decidí no darle cuerda. Lo dejé sobre la mesa, quieto, inmóvil.
y pasé todo el día con una extraña sensación de calma, como si el mundo hubiera bajado el ritmo solo para mí. Esa noche, antes de dormir, me quedé observándolo. Su tapa reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana. Y pensé, ¿qué pasaría si el reloj se detuviera para siempre? Cerré los ojos y caí en un sueño tan profundo que parecía real. Estaba caminando por una ciudad vacía, bajo un cielo color ámbar. No había ruido, ni viento, ni gente. Solo el sonido de mis pasos y, a lo lejos, un tic-tac solitario. Seguí el sonido hasta llegar a una fuente en el centro de la plaza. Sobre el agua flotaba el reloj. Pero dentro del cristal no había agujas, solo una luz dorada que latía como un corazón. Me incliné para tocarlo y entonces lo escuché. La voz de mi abuelo, suave, casi un susurro. «No corras», me dijo. «El tiempo no te persigue. Eres tú quien corre de ti mismo». En ese momento comprendí. El reloj no se detenía cuando soñaba. Se detenía cuando dejaba de huir, cuando por fin me permitía descansar. Desperté con una sensación de paz que no había sentido en años. El reloj estaba frente a mí, completamente inmóvil. Pero algo había cambiado. El segundero no marcaba el paso del tiempo, sino mi respiración. Lento, tranquilo, en sincronía conmigo. Desde entonces no lo volví a dar cuerda. Dejé que siguiera su propio ritmo. Y descubrí que el silencio entre tic y tac era más valioso que cualquier segundo. Porque ahí, en ese espacio diminuto donde el tiempo se detiene, es donde los sueños respiran, donde la vida se acomoda, sin prisa, sin peso, sin miedo. Ahora, cada noche, cuando el sueño me abraza, sé que el reloj también duerme conmigo y que juntos marcamos una hora que no existe en ningún calendario, la hora en la que el alma, al fin, se permite descansar. Dicen que algunas casas respiran, no porque estén vivas en el sentido en que lo estamos nosotros, sino porque guardan dentro de sus paredes las huellas de quienes alguna vez las habitaron. Cada crujido, cada sombra que se desliza por el pasillo, no es más que un suspiro del pasado intentando ser recordado. Yo conocí una de esas casas, una que parecía mirar hacia el bosque, con los ojos cansados de quien ha visto demasiadas estaciones pasar. Tenía el tejado inclinado, cubierto de musgo, y las ventanas empañadas por la lluvia. Estaba apartada, en lo alto de una colina, donde el silencio pesaba tanto que uno podía escuchar el latido de su propio corazón. Llegué allí por casualidad, o al menos eso quise creer. Buscaba un lugar donde escribir, lejos del ruido de la ciudad. El casero me dijo que llevaba muchos años vacía, pero que aún conservaba algo especial. «Esa casa tiene memoria», me advirtió con una sonrisa melancólica. No supe qué quería decir hasta la primera noche. Esa noche el viento golpeaba las ventanas con insistencia. El fuego en la chimenea chispeaba, y yo, con una manta sobre los hombros, repasaba las páginas en blanco de mi cuaderno. De pronto, un sonido, como un susurro. No venía del exterior, sino del piso superior. Subí despacio, con la vela temblando en mi mano. El pasillo olía a madera vieja y polvo, y allí, al final, una puerta entreabierta. Empujé con cuidado, y lo que vi dentro me dejó sin palabras. Una habitación detenida en el tiempo, un escritorio cubierto de cartas amarillentas,
fotografías en blanco y negro que mostraban rostros sonrientes de otra época. Un reloj detenido a las 12. Y sobre la cama, un vestido antiguo, como si alguien acabara de quitárselo. El aire tenía una densidad extraña. Podía sentir una presencia, pero no era inquietante, era melancólica, como si la casa misma me observara, esperando que la recordara. Pasaron los días y cada rincón parecía revelarme algo nuevo. Al abrir un armario, encontraba una nota, una flor seca, un libro con dedicatorias de amor. Era como si los recuerdos no se hubieran marchado nunca, solo esperaban que alguien los escuchara de nuevo. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el tejado, escuché una música lejana, un piano. No tenía radio ni reproductor alguno, pero las notas eran claras, dulces, llenas de nostalgia. Bajé al salón y vi, frente a la chimenea, una figura. Una mujer vestida de blanco, sentada al piano, tocando con los ojos cerrados. No me asusté. Sentí una paz profunda, como si hubiera regresado a un lugar que ya conocía sin saberlo. Esa noche, en mi cuaderno, comencé a escribir sin parar. Las palabras fluían solas, como si alguien las dictara. Hablaban de una familia que había vivido allí hace más de un siglo, de una mujer que esperaba a su esposo, que nunca regresó, de cartas que nunca fueron entregadas, y de un amor que, de alguna forma, se negó a morir. Cuando terminé, miré hacia la ventana. La lluvia había cesado, y en el reflejo del cristal pude ver el rostro de la mujer, sonriendo, agradecida. A la mañana siguiente, el reloj que llevaba años detenido volvió a moverse. Un tic-tac suave, constante, llenó la casa. Y supe que algo había cambiado, que los recuerdos, al ser contados, habían encontrado descanso. Recogí mis cosas, cerré la puerta con cuidado y bajé la colina. El viento mecía los árboles, como si la casa se despidiera de mí. Nunca volví, pero a veces, cuando cae la noche y el silencio se hace espeso, creo escuchar aquel tic-tac lejano, recordándome que los recuerdos no mueren, solo esperan a ser escuchados. Dicen que los espejos no solo reflejan lo que somos, sino también lo que ocultamos. No lo que se ve, sino lo que se siente. No la forma, sino la verdad que habita detrás de los ojos. Yo nunca creí en eso, hasta que heredé el viejo espejo de mi abuela. Un objeto tan antiguo que el cristal parecía respirar. Su marco, de madera oscura y tallada a mano, estaba cubierto por un velo de polvo y pequeñas grietas, como si hubiera observado demasiadas vidas pasar frente a él. Me dijeron que pertenecía a nuestra familia desde hacía más de 100 años y que ningún miembro había querido conservarlo por mucho tiempo. Pero a mí me pareció hermoso, así que lo llevé a mi casa, sin saber que a partir de esa noche ya no volvería a mirarme igual. Coloqué el espejo frente a mi cama. Era grande, imponente, casi solemne. Cuando apagué la luz, su superficie reflejaba el leve resplandor de la luna que entraba por la ventana. Sentí una extraña calma al observarlo. Era como si me vigilara, como si esperara algo de mí. La primera noche no ocurrió nada, pero la segunda me despertó un ruido suave, como un suspiro. Abrí los ojos y vi que el espejo brillaba con una luz tenue, una luz que parecía venir desde dentro del cristal. Me acerqué despacio, y entonces vi algo imposible,
Mi reflejo no me devolvía la mirada. Estaba mirando hacia otro lado. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiese detenido. Toqué la superficie del espejo y sentí un escalofrío recorrerme el brazo. No era frío, sino una especie de vibración, como si el vidrio respirara. De pronto, mi reflejo giró lentamente la cabeza hacia mí. Sonrió, pero no era mi sonrisa. Era una sonrisa triste, una que parecía contener todos los recuerdos que yo había intentado olvidar. Me quedé inmóvil. No sabía si gritar o si simplemente observar, y entonces escuché una voz. No provenía del espejo. Estaba dentro de mi mente, suave, femenina, cansada. No temas, solo muéstrame quién eres en realidad. Aquella noche no dormí. Me senté frente al espejo durante horas, viendo cómo el reflejo cambiaba lentamente. Ya no mostraba mi habitación, sino escenas de mi vida que creía olvidadas. Mi infancia, mi primer amor, las palabras que nunca dije, las decisiones que dolieron, las lágrimas que escondí detrás de sonrisas. El espejo no me mostraba el pasado como un recuerdo. Me lo hacía sentir. Podía oler el aire, escuchar las voces, revivir cada emoción. Era como si el alma tuviera su propio lenguaje reflejado en el cristal. Durante días repetí el ritual cada noche. Encendía una vela, me sentaba frente al espejo y dejaba que me mostrara aquello que necesitaba ver. Una noche vi a mi abuela. Estaba de pie, detrás de mi reflejo, mirándome con ternura. «No todos los espejos muestran el rostro», me dijo. «Algunos muestran el alma, para que no la olvides». Lloré, no de miedo, sino de alivio. Era como si el espejo me estuviera devolviendo las piezas perdidas de mí mismo. Mis miedos, mis anhelos, mis verdades más calladas. Todo aquello que el tiempo me había hecho esconder. La última noche que me senté frente al espejo, algo cambió. El reflejo comenzó a difuminarse, como si se deshiciera en polvo dorado, y en lugar de mi rostro, apareció una luz cálida, envolvente. Dentro de esa luz, una silueta extendía su mano hacia mí. La toqué, y en ese instante, todo se volvió silencio. No había miedo, solo calma, una calma tan profunda que sentí que todo mi pasado se disolvía, dejando espacio para una paz que nunca antes había sentido. Cuando la luz se desvaneció, el espejo volvió a ser solo un espejo, sin reflejo extraño, sin voz, sin movimiento, pero yo ya no era el mismo. Algo en mí había despertado. Había comprendido que el espejo nunca mostraba lo que veían mis ojos, sino lo que necesitaba sanar. A veces, por las noches, todavía me acerco a él. El cristal ya no brilla, pero en su silencio puedo escuchar un eco muy leve, una respiración, un susurro. Y me gusta pensar que el espejo sigue allí, esperando, paciente, para recordarme que el alma también tiene su reflejo. ¿Has escuchado? Cuentoterapia, historias que sanan, historias que te acompañan, historias para encender tu calma.